¿Recuerdan cuando los videojuegos de consola apenas iniciaban con sus gráficas poligonales en los años 90? Claro, ya había bastantes juegos de este tipo para las computadoras y en las arcadias desde los 80s. Como F-19 Stealth Fighter de 1988 por Microprose para MS-2 y Hard Driving de 1989 por Atari para Arcadia. En lo personal, mi vida poligonal empezó al mismo tiempo con el primer videojuego poligonal de Nintendo, Star Fox de 1993 para la consola Super Nintendo, utilizando el chip especializado Super FX. Nintendo había lanzado un producto impresionante, llevándose el reconocimiento de la industria en general. Y por supuesto, Sega no podía quedarse atrás. La feroz guerra de consolas entre Sega y Nintendo estaba a todo lo que daba en 1993. En ese entonces, el Sega CD ya se encontraba en el mercado desde 1991. Era un lector de discos compactos que ofrecía mayor almacenamiento de datos al Sega Genesis, lo cual resultaba de mejor sonido, mejores gráficas y videos en movimiento completo. Sega necesitaba de un juego el cual pudiera competir contra Star Fox, y lo encontró con Sylphid de 1993 por Game Arts para el Sega CD. Ahora es mi turno jugarlo y experimentar si realmente es mejor que la competencia. Mi nombre es Juan y esta es mi serie, Blue Balls Gamer. ¡Ah, otra vez! Como que algo se anda descomponiendo. Bueno. ¡Toma, chango, tu banana! Mugriento alien desquiciado. Me quería meter otra vez una sonda anal, pero me vi muy inteligente al escapar de su estación espacial con este traje. Aunque no pensé qué es lo que haría después de salir. ¿Qué? ¿Cómo es posible que aquí haya un sofá? Gozador. ¡Ah, mames! ¿Por qué escapar de estación espacial? Terrícola, tener croquetas, gourmet, agua de manantial, arenero, sonda anal. Todo necesario para vivir sin preocupaciones. Todo excepto una cosa. Ah, ¿te refieres al videojuego Gozador? ¿Eh? ¡No! ¡Auch! ¡Ora! ¿Cómo es posible que esto me haya caído en la cabeza si no hay gravedad? ¡Carajo! ¿Sylphid para el Sega CD? ¡Ah, caray! Nunca había jugado un juego del Sega CD, y menos haber oído hablar de este juego. Este segundo juego de la serie. Primero salió para computadora personal NEC PC 8801 de Japón en 1986. Nada interesante. Pero secuela utiliza poder de Sega CD para generar gráficas poligonales impresionantes. ¿En serio? Anda, ya quiero jugarlo. ¿Es un juego de navecitas? Esos me gustan mucho. Lástima que soy pésimo jugándolos. Nada más recuerdo mis horribles experiencias con los juegos de R-Type. Y más si alguien está amenazándome que quiere meterme algo extraño por el trasero. Ja, ja, ja. Oye, Alien, el juego se ve muy bien. Gráficas poligonales el futuro. Pues sí, es cierto. Después de esta generación de consolas, la gente perdió el interés de ver juegos con sprites y todo lo querían con gráficas poligonales. Órale, tiene un grandioso uso de voces en el juego.
Eso me gusta mucho. Aunque mi problema es que no les pongo mucha atención. O me dedico a destruir navecitas o les pongo atención a lo que me dicen. Lástima que no me permite moverme a donde yo quiera y el juego sigue un camino específico. ¡Ah! Unos megalaces me querían destruir. Y destruyeron la navezota de mis amiguitos. Oye, Alien, como que siento que no hay mucho que hacer en el juego. Ah, ya llegué con el jefe de nivel. Me quieres pegar con tus bolitas de energía, ¿verdad? Ah, pues no lo vas a poder lograr. Y además quieres chocar contra mí, ¿eh? Pues tampoco lo vas a poder lograr. Toma, chango, tu banana. Oh sí, esas escenas para contarte la historia del juego son excelentes. No puedo imaginar ese sentimiento de asombro que habrían tenido los chamacos cuando experimentaron por primera vez este juego. Bueno, yo lo viví con Star Fox para el Super Nintendo. Y después con Super Mario 64. Fue un momento mágico el ver a un personaje moverse por escenarios en tercera dimensión. ¡Qué buenos tiempos! Tiempos gozadores deliciosos. ¿Esos son los poderes especiales? Pues se ven medio chafas. A ver, uno y uno. ¡Guácala! Creo que me gustaba que los dos disparos fueran hacia adelante. Ahora me cuesta más trabajo destruir a todas las navecitas que vienen por enfrente. Y ninguna sale por los costados de mi navecita. ¿Movimientos evasivos? ¿Acaso esos asteroides te pueden dañar? Ah, caray. Al parecer sí te causan daño si te llegas a embarrar en ellos. ¡Ah! ¡Muévete a la izquierda! ¡Ah! ¡Muévete a la derecha! Me gusta que el camino no solo sea ir hacia enfrente y ya. Pero como que el movimiento de la cámara no concuerda con el movimiento de mi nave ni de los enemigos. Sigo diciendo que algo hay del juego que no me gusta. ¡Ah, caray! ¡Ya estoy a punto de perder! ¡Oh, no! ¡Ya se me está descomponiendo mi navecita! Me acabo de embarrar en un asteroide. Game over. ¿Cómo que game over? No inventes. ¿Solo tienes una vida? Gozador, póngase bueno. No. No me vengas con esa estupidez de ponte bueno. Ponte bueno las nalgas. Odio los malditos juegos extremadamente difíciles que tienes que hacer todo perfecto para poder ganar. Si quisiera tener todo perfecto, prefiero hacer un examen de cálculo integral. Los juegos son para divertirme, no para estresarme. Estúpido juego. Por lo menos ya llegué con el jefe del segundo nivel. ¡Toma! Pues... ¿por qué se me ve igual que el primer jefe? Lo único que cambió fue que es una nave distinta y dispara flechitas y no bolitas. ¿Otra vez game over? Game over. No inventes. Esto no se puede quedar así. ¡Otra vez! Y me volvió a dar una madriza. Me lleva. Game over.
Neil, dame otro juego. Este está dificilísimo. Battle station, battle station. Alguien ayudará al gozador con truco de escudo infinito. ¿Ah, sí? Aprieta derecha, izquierda, A, derecha, arriba, C, B, abajo, izquierda, B, A, arriba y Start durante introducción gozadora. Espérate. ¿No quisieron hacerle el código más difícil? ¿Y luego? Alguien presiona botón A en segundo control. Escudo del gozador se llena de energía. Oh. A ver. Ya llegué de nuevo con el jefe del segundo nivel. Échale a alguien. ¡Ey! ¡Échale a alguien! Ah, ya me lo eché. ¡Ah! ¡Qué fácil está el juego! A ver, veamos cómo está el tercer nivel. ¡Órale! Esa sí es una navezota. ¿Serán de los malos o de los buenos? Como no estoy poniendo mucha atención a la historia del juego. Oye, Alien, ¿qué onda con la música? ¡Está espantosa! Digo, suena bien la composición, pero el juego utiliza el sintetizador de la consola. ¡Guácala! ¿Qué no se supone que el Sega CD podía generar audio con calidad de CD? Música en calidad CD ocupa mucho espacio. Considerando que el juego utiliza video prerenderizado, no habría mucho espacio para los dos. ¡Órale! Me voy a subir a la nave de los enemigos. Así como la corrida en la trinchera de la Estrella de la Muerte en Star Wars. ¡Ay! ¡Me andan pegando a alguien! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ah! ¡Excelente! ¿Qué pasó? Nada más empezó a disparar esos rayotes y la navezota se largó y no me dejó darle matarile. ¡Órale! Es una estación espacial octagonal flotando en el espacio. Ahora se ve como el juego de Saxon. Alien, ¿te acuerdas de ese juego? Recuerdo Saxon Gozador de 1982. También era juego de Sega. Saber que Saxon fue el primer juego en utilizar proyección axonométrica. ¿Proyección qué madres? El efecto simula 3 dimensiones en una perspectiva de tercera persona. Saxon, from the master design engineers of Sega. Además, primer videojuego de Arcadia en anunciarse por televisión terrícola. No. Espera. Hace rato dijiste algo que no te puse mucha atención. ¿Dijiste video prerenderizado? No friegues. Entonces, todas esas naves poligonales y esos hexágonos que estoy viendo, todo eso, ¿son videos prerenderizados? ¿No que eran gráficas poligonales en tiempo real? Nunca mencioné tiempo real. O sea que es una mentira eso de las gráficas poligonales. Ya lo sabía. El Sega CD no podría generar tantos polígonos al mismo tiempo en pantalla. Navecitas son gráficas poligonales. Son minúsculas y ni siquiera tienen el mismo detalle que las del video de fondo. Esto es puro show. No tiene ningún aspecto técnico impresionante. Ahora entiendo por qué los movimientos de la cámara no concuerdan con los movimientos de mi nave ni la de los enemigos. ¡Qué basura! Gozador muy exigente. Oye, Alien, no sé, pero el juego me está aburriendo. Quitándole todos los videos de fondo que tiene y solo dejando la parte de los disparos de navecitas, el juego está súper simple.
Parece que estoy jugando Galaga, con la forma en que las naves entran y salen de la pantalla. Y todos los jefes de nivel se comportan de manera idéntica. Además, no oigo ni explosiones ni disparos. Nada más la música generada por el sintetizador chafa del Sega Genesis. Los distintos poderes que puedes escoger al inicio del nivel son muy simples. No encuentro que mi nave se vuelva poderosa. Al contrario, cada vez requieren de más disparos para destruir las navecitas, por lo que siempre se me escapa la mayoría de los enemigos. Mira, ya llegué con otro jefe del nivel y pues no me genera emoción alguna. Aún teniendo la trampa de subir la energía del escudo cada vez que sea necesario, el juego no se me hace interesante para continuar jugando. Alien, eres un chismoso. ¿No que el poder de procesamiento del Sega CD? Estos son viles videos prerenderizados. Y encima le ponen las diminutas navecitas generadas en mínimas cantidades de polígonos, los cuales también ya se encuentran prerenderizados. Esto no se compara en nada con Star Fox, donde las gráficas son generadas en tiempo real. No me queda duda que en su momento ver esto en la tele de tu casa habría sido impresionante. Pero desafortunadamente, encima de los grandiosos videos en movimiento completo, se encuentra un juego aburrido, extremadamente difícil y sin ningún elemento que lo vuelva inolvidable. El usar los mismos movimientos en las naves enemigas que utilizó Galaga, un juego de 1981, es algo decepcionante. Y no voy a mencionar nada acerca de los jefes del nivel, que su único movimiento es acercarse y alejarse de la cámara en forma de 8. Lástima, tenía muchas ganas de jugar el juego. Pero aún con la ayuda de Alien, donde cada 5 segundos me llenaba de energía mi escudo, no me dieron ganas ni de terminarlo. Le voy a dar 2 corazones a la diversión y 5 tomas a la dificultad. Ahora sí, vámonos, Alien. ¿Dónde crees que vas? Pues a mi casa. Ya ni sé desde cuándo no he regresado, ni me acuerdo de cómo era la red de juegos. No tengo idea si continúo en la red o todo esto es mi imaginación. Gozador necesita regresar a estación. He preparado hamburguesas, pizza, lasaña y sonda anal como postre. ¿Y? No, ni madre. Ese postre no es de mi agrado en absoluto. ¡Ahí te ves! Gozador, regresa. ¡Nel! Ha llegado el momento de la trivia. ¿De qué se trataba Lunar Lander de Atari? El jugador pilotea una nave espacial con la cual debe destruir asteroides y platillos voladores. El jugador pilotea un vehículo lunar el cual es atacado por platillos voladores en el cielo y tanques en la tierra, tratando de evitar cráteres y minas. El jugador debía aterrizar un módulo lunar utilizando sus propulsores para contrarrestar la gravedad de la luna. Y la respuesta correcta es: el jugador debía aterrizar un módulo lunar. Fue uno de los mejores juegos donde utilizaba una simulación de gravedad en el espacio, considerando que salió en 1979. ¿Tú llegaste a jugar Silphid en el Sega CD? Yo soy pobre y apenas tuve 4 juegos para el Sega Genesis. Espero que mi siguiente juego para la consola sea Night Trap.